Pues hola Celia, ¿nos presentas un poco quién eres, porfa? Pues yo me llamo Celia Giraldo. Eh, Tengo 29 años, acabé la carrera en SCAC, estudio dirección, en 2018 y justo empalmé como acabar la carrera con entrar en el programa Ópera Prima de SCAC, la misma uni. Entonces ahí desarrollé como mi primera película, que bueno, estuvimos unos años coescribiéndola con Bianca. eh, la rodamos y se estrenó el año pasado. Entonces, bueno, esa es un poco mi... O sea, aparte voy trabajando de varias cosas. O sea, soy directora y compagino un poco, pues, curros de encargo, como con videoclips o... En realidad, he ido haciendo bastantes cosas a lo largo de todos estos años. Eh, y nada, ahora también estoy desarrollando mi próxima peli y viendo un poco hacia dónde va todo esto. La peli de la que hablas es Un lugar común, que acaba de ganar el Gaudí a Mejor Dirección Nobel y que estuviste años para hacerla, ¿no? Tardaste... Hubo Sí, mucha... es verdad que lo veo como con perspectiva y la mayoría de óperas primas tardan muchas, incluso más años que la mía. O sea, como que pienso, bueno, mira, al menos. em, Quiero decir que forma parte también del propio proceso de arrancar una primera peli. Nosotros estuvimos escribiendo, no sé si como 2 años, que en realidad es poco, o sea, como que no tardamos muchísimo en escribirla, pero luego llegó la pandemia. Entonces, bueno, de cara a financiarla fue un poco complicado, también porque era un momento en el que no se sabía muy bien qué iba a pasar con el mundo. O sea, ahora parece como de risa, ¿no? Pero es verdad que abril del 2020 era como, bueno, el mundo se acaba, el cine deja de tener sentido, nadie va a poder ir a una sala de cine más. O sea, fue un poco turbulenta aquella época. Entonces finalmente decidimos cómo tirarla hacia adelante con Javi La Llave, que en ese momento pues estaba conmigo en producción y la tiramos hacia adelante como con pocos medios. O sea, es una peli muy pequeñita que hemos hecho como con un entorno mucho de SCAC, de la gente como con la que yo estudié y con la que había ido haciendo equipo, gente de fuera también. Y, y sí, bueno, nos llevó un tiempo montarla, tal. Bueno, todos los procesos fueron largos, pero la verdad es que sacarla como al mundo y que se viera y que estuviera en cines y que haya tenido como el recorrido que ha tenido, fue súper bonito y fue como... También estuve súper acompañada en todo el proceso por gente como por muchos amigos. O sea, el equipo estaba lleno de gente que me quería mucho y que apostaba muchísimo por el proyecto. Em, y entonces poder celebrar como ¿sabes? Como el sacar al mundo esta película que nos ha importado tanto a todos, ha sido como muy, muy guay. Me comentabas antes, fuera de cámara, que sientes que la gente ha sido muy generosa contigo, de la misma forma que tú, sin ser tampoco consciente, debías llevar tiempo siendo generosa, ¿no? Porque has recibido como muchísima, bueno, ayuda, pero sobre todo gente súper involucrada en este proyecto y que Mm. al final parece una cosa que ha sido como parida de forma común, Sí, valga o la sea, redundancia, con... total, hay algo como de... También voy a cumplir 30 este año, entonces estoy en modo repaso de mis 20, ¿no? Y siento que hay algo que atraviesa como toda la veintena, la mía y la de muchos amigos míos, que nos dedicamos a esto, que es que cuando tú, yo recuerdo estar cuando estaba estudiando, sobre todo cuando empecé a estudiar, que me obsesionaba mucho como el aprender y estar en todos lados, ¿sabes? Entonces como desde esta energía que era como infinita, o sea, realmente como había mucho entusiasmo ahí, o sea, una energía que pienso, guau, tío, ahora ya creo que ya no la tengo tanto, ¿eh? Pero sí que hubo muchos años de quererme involucrar en un montón de cosas, ¿sabes? Y desde ese entusiasmo yo creo que había mucha generosidad que no me daba cuenta que estaba teniendo porque para mí era como... Yo recibía un montón también, ¿sabes? Como de estar en 1000 rodajes, hacerle videoclips a grupos súper pequeños, con 4 duros. Aprendí un montón y creo que hubo mucha gente que luego me quiso devolver como aquello, ¿no? Y fue súper bonito en el momento de tener que decidir, vale, vamos a hacer una peli con poco dinero, pequeñita, tal.
claro, hubo un momento de preguntar a la gente, ¿queréis subiros al barco? Porque yo sola no la podría haber hecho, ¿sabes? O sea, como una película necesitas a un equipo, ¿no? Y tener ese sí de la gente y ese vamos con todo fue, fue muy guay. O sea, también te lo decía, ¿no? Que para mí es una cosa que es once in a lifetime. O sea, para mí ahora es verdad que todos hemos ido escalando paralelamente, ¿no? O sea, toda la gente que hizo la película conmigo, pues tienen sus carreras en paralelo y, joder, están consiguiendo como muchas cosas a nivel laboral, ¿no? O sea, todos de alguna manera estamos ya dentro de la industria y me encantaría como seguir trabajando con ellos, que al final son mis amigos muchos, o sea, seguir trabajando de manera industrial, pero que el espíritu este no se pierda, porque a lo mejor es muy utópico y sé que también el cine, obviamente, es un oficio y hay muchos técnicos que tienen su vida, obviamente, y tienen sus familias y que eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? Que al final es un oficio y que tiene que tener su marco, que no todo tiene que ser como por visceralidad y por amor al arte, ¿no? Pero, pero sí que me gustaría como mantener ese espíritu porque fue muy guay, o sea, había una mentalidad como de si la peli es una puta mierda al final, al menos, o sea, no lo sabemos esto, o sea, por mucho que lo intentemos, a lo mejor sale una película que no, pero que la experiencia haya valido la pena y que la gente sienta como que ha tenido sentido estar aquí y formar parte de esto. Y eso sí que estuvo y fue muy bonito. Bueno, es verdad que había como un compromiso total y el aire que se respiraba haciendo la peli y los tiempos y todo eran pues como cualquier película, ¿no? Pero con un ambiente como muy relajado, muy amistoso. Eso lo he hablado en otras entrevistas de cómo el cine es jerárquico porque tiene que serlo, pero las nuevas generaciones intentamos como desmontar un poco, ¿no? La forma bueno, la forma en que se construye esa jerarquía, ¿no? Mm, Básicamente, la forma que nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Y creo que es exactamente lo que estás diciendo en el sentido de que no se pierda ese espíritu que se tiene cuando estás estudiando, cuando estás aprendiendo, ese entusiasmo. Y ahora en una peli como que la has hecho y que se lleve más allá, mm. que es la maravilla. Eso me lleva a preguntarte, ¿crees que realmente está habiendo un cambio, más allá de a lo mejor tú misma y tu experiencia, pues otras pelis que hayas podido acompañar a las directoras que las hayan hecho, a los directores o que hayas sabido de ellas? ¿Crees que está cambiando esta forma de trabajar? A ver, claro, es que mi experiencia es muy concreta porque yo no... No sé si es que ya he vivido el cambio, ¿sabes? O sea, yo no he trabajado con nadie old school desde que empecé a currar. Qué suerte. O sea, siempre he tenido suerte de trabajar en equipos liderados. Yo creo que el 80% de cosas en las que he estado han estado lideradas por mujeres. Más mayores que yo, ¿sabes? Pues 40, tal, pero como que sí que siento que gran mayoría, o sea, en gran parte he estado como rodeada y yo también liderada por equipos de mujeres, productoras mujeres. Em, Obviamente yo creo que el feminismo y cómo el género atraviesa todo esto es importante en este cambio. O sea, como que se ha cambiado un poco la ecuación en estos últimos 10 años y hay muchísimos más equipos en los que hay mujeres y eso creo que implica una horizontalidad. Igualmente, mis colegas hombres creo que también se están nutriendo mucho de esto. Yo tengo amigos directores que trabajan desde un lugar muy parecido con los que yo he estudiado o como que somos de la misma generación. Entonces, supongo que sí que está cambiando porque es eso, que es un discurso que se tiene, ¿no? Pero yo no, es que no he vivido lo anterior, ¿sabes? Entonces, mmm, creo que he tenido suerte en este sentido. Y espero que siga cambiando, ¿sabes? Como que Sí, sí, espero totalmente. que vayamos hacia allí, ¿sabes? Bueno, me parece interesante que digas que has trabajado pues, en equipos liderados por mujeres que tienen más edad que la que tú tienes ahora Mm, y que ya consideres que no has vivido esta jerarquía old school, porque no hace falta, mm, hay veces que no hace falta que los directores o directoras o el equipo tenga 60 años para que sea old school, ¿no? Que pueden mm, ser equipos que estén total. en general mucho más masculinizados, aunque no siempre tiene que ir de la mano, pero coincide un poco, y con ese mismo rango de edades y que sea
que siga siendo la jerarquía que había antes. Sí, Entonces, para mí hay algo como en el liderar a los equipos que por eso siento que un lugar común ha sido como una experiencia que puede ser bastante fundamental y como un faro para mí al que cogerme cuando pierda un poco el norte, que obviamente rodar es muy exigente, ¿no? Y hay veces que, pues yo qué sé, si eres la persona que lidera, a veces se te puede ir un poco la olla, ¿no? Como que ahí sí que se marcó mucho para mí la tendencia hacia el equipo, que lo que primaba era la sensación de generosidad. O sea, yo estaba agradecida a toda esa gente. Y mi mirada hacia ellos era de agradecimiento, ante todo, por su tiempo, por su talento y por su esfuerzo. Entonces, creo que hay algo ahí de respeto al equipo que para mí quiero mantener siempre, que los miras de tú a tú, ¿sabes? O sea, como que creo que quizá cuando no está ese agradecimiento, esto partiendo de la base que para mí la exigencia siempre está, ¿eh? O sea, como que yo aspiro a la excelencia siempre y espero que desde el entusiasmo pueda aspirar el equipo también a la excelencia. O sea, no es que quiera como, pues gracias por estar aquí y ya está, vamos a hacer esto como podamos. No, o sea, siempre va a haber como la voluntad de hacer, aunque sea la hostia, ¿sabes? Pero, pero que sí que no siento que el equipo se tenga que sentir agradecido por estar en mi rodaje, sino todo lo contrario, del plan, hostia, nos estás dando tu tiempo, nos estás dando tu talento por algo que al final los que más se benefician son los directores. A nivel, si pensamos a nivel realista, o sea, como yo me estoy beneficiando de todas las horas de trabajo, eh, bueno, y todo el talento de la gente, ¿no? Entonces, qué mínimo de tener como una sensación de agradecimiento hacia la gente que está ahí haciendo como esta fumada que te has inventado tú en tu casa, haciendo la realidad, ¿sabes? O sea, eso a mí siempre cuando estoy rodando, siempre tengo un momento de decir, flipo que esto esté sucediendo. te ¿Sabes? Como que conmueve, ¿no? o sea, bueno, y de este dossier que yo hice, que era como, bueno, sí, esta refe, esta otra, tal, no sé qué, que exista, gracias a toda esta peña. O sea, para mí es algo tan fuerte que, que quiero que el equipo se sienta reconocido. Creo que también es difícil hacerlo, ¿eh? Como que cuando estás con mil cosas, ¿sabes? Como liderando, a veces se te escapa. Pero sí que es algo que yo intento como recordarme cuando se me olvida. Qué chulo. Y qué bien ver las cosas desde esta perspectiva y sentirlas así. Esto que decías de que los directores y directoras muchas veces sois los que más os beneficiáis, como, bueno, como todos los jefes de equipo. También ahora me has hecho pensar que es verdad que es una cosa que cada vez más en los premios y estas cosas se empieza a reivindicar un poco el equipo técnico, ¿no? Pero que es una cosa que durante muchísimo tiempo no se ha hecho y de hecho los espectadores y espectadoras muchas veces se piensan que, bueno, ¿no? Que la película no se sabe cómo se ha hecho, ¿no? Y que al final somos un montón de gente trabajando allí y ser consciente de todas las miniaturas que suman. Es verdad que a lo mejor eso también con las nuevas generaciones se está cambiando un poco, ¿no? Esa reivindicación de todo el equipo que antes no existía. Total. Y es eso, que es difícil, ¿eh? Porque es verdad que como director, o sea, como jefe de equipo, el equipo que sea, yo, claro, yo solo he liderado como directora, ¿no? A veces es complicado como poner la cabeza y decir, vale, no, toda esta peña necesita como también su reconocimiento, porque como tú estás con tantísima carga, a veces es difícil, pero sí que es importante, porque es eso, que hay mucha gente como involucrada y que no es un trabajo de oficina, ¿sabes? O sea, al final todos los que hemos estado en rodaje sabemos lo que implica, la intensidad que conlleva, como... La psicología, Sí, sobre todo, ¿no? La claro, hay psicología es momentos como increíble. muy límite también en los rodajes. Pero también lo bonito es que hay un objetivo, ¿sabes? Y que cuando lo consigues es como hay un pequeño ahí tesoro del plan, vale, hemos hecho esto juntos. Te quería preguntar, en tus agradecimientos del Gaudí hablaste de Bayorak, que está increíble en esa película. Em, que entiendo, o sea, doy por hecho lo mucho que has tenido que aprender y nutrirte Mm, de un sí, pedazo de personaje como es ella, ¿no? total. Sí, sí, o sea, para mí, o sea, estoy súper agradecida con todo el recorrido que ha tenido la peli. Es mucho más de lo que yo me podía esperar por eso, porque era una peli muy pequeñita,
que hubo momentos en los que había dudas del plan, hostia, ¿esto cómo saldrá? ¿De qué manera? ¿Sabes? Como que yo he tenido muchos momentos de inseguridad, entonces obviamente que haya tenido este recibimiento es muy guay y yo me siento súper agradecida de, pues, de haber ganado el Gaudí, ¿sabes? De que la peli haya tenido esta exposición y tal, pero hay una espinita que yo tengo clavada que es que para mí Eva ha hecho un trabajo memorable. O sea, como que creo que se merecía mucho más reconocimiento y obviamente esto depende como del volumen de la peli, que era muy pequeñita y era como difícil hacer que su trabajo pudiera destacar por encima de otros, pero para mí, real, que se merece todo el reconocimiento. Y entonces, bueno, era el espacio que yo podía tener para decirlo, era ese. Y lo dije porque ella es una crack y pues esto que hablábamos de las generaciones, o sea, Eva me saca mm, pues 20 años, ¿no? Y, y ella tiene este espíritu, 100%. O sea, ella se entregó de una manera a la peli, a trabajar con gente, o sea, con los matados que éramos nosotros, que éramos que no hemos hecho nada todavía, o sea, estás confiando en un grupo de gente súper joven, o sea, rodamos. O sea, yo la conocí que tenía 20, yo tenía 23 años, Oh, ¿sabes? wow. O sea, como, en plan, me parece un salto de fe, ¿no? Pero ella confió un montón en nosotros, vio algo y se entregó a esta horizontalidad también, ¿sabes? Como que a los actores se les, bueno, en los rodajes así como más pro, los actores son un poco como Como un dios. un dios, ¿no? Ella no, o sea, no teníamos los medios para llevarla como en volandas y ella se entregó a saco con todo el corazón. Estaba rodando paralelamente una serie en Madrid, o sea, durante 2 meses trabajó cada día, rodó cada día, compaginando, o sea, era una locura. Qué maravilloso. Y fue muy guay, también muy inspirador, ¿sabes? Para mí fue como ver, vale, una persona de otra generación que sigue manteniendo este espíritu, o sea, para mí ese es el goal, ¿sabes? Como seguir así siempre. No quiero meter el dedo en la llaga con esto, pero ¿crees que tiene algo que ver? O sea, precisamente la película tiene una temática em, y bueno, se habla todo el rato, ¿no? De lo poco que se escucha, de lo poco que se reconoce, ¿no? De la poca presencia, del poco lugar que ocupa, ¿no? Hay un momento que es súper chulo, ¿no? Que cuando está en el sofá dice, ¿qué haces? Y dices, ocupando espacio, ocupando lugar. Em, ¿Crees que a lo mejor el poco reconocimiento o el no suficiente reconocimiento que puede no haber tenido viene de la mano de eso? Que al final, pues ya sabemos que los números siguen siendo números súper precarios en cuanto a reconocimiento y papeles a actrices de más de 40 años. No lo sé. Creo que ahora mismo no, porque si pienso, por ejemplo, en el año a nivel, yo qué sé, pues las actrices que están nominadas o que son reconocidas, hay muchas actrices, creo, ahora como en la palestra, como que sí que tienen reconocimiento. Yo qué sé, este año justamente, Mabel Arasao, Nagore Aramburu, Eso no es sé, verdad. Patricia López Arnaiz, que es un poco más joven, pero o sea, como que sí que siento que cada vez hay más espacio para que las mujeres como de a partir de una edad tengan reconocimiento y tengan espacio. Creo que es más una cuestión de envergadura de película, ¿sabes? O sea, el músculo que tiene una película para poder llegar a los premios eh, es uno concreto. Y para una peli tan pequeña es muy difícil llegar como a premios grandes. De hecho, qué guay que exista en los Gaudí una categoría a dirección Nobel, porque eso permite que haya películas más pequeñitas que tengan visibilidad. No solo la mía, sino pues Un Sol Radiant o la de Timinen, ¿no? Por ejemplo, que eran películas que habían nacido como desde el marco de la Pompeo, más pequeñitas, tal, y que también tuvieron su espacio, igual que lo tuvimos nosotros, que era nuestra única nominación, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que siento que es como una combinación de factores lo que llevan a que una película pueda tener un poco más de espacio en según qué ámbitos. Igualmente siento que, más allá de premios o no premios, que todos los espectadores que la han visto, como han reconocido a saco el trabajo de Eva. Es que es increíble, es que está fantástico. O sea, Y que ocupa. espero que, vamos, que
que le sirva. También porque ha enseñado una parte de ella que no habíamos visto, ¿sabes? O sea, que es una, para mí eso, la dije como una reina de la comedia, ¿sabes? O sea, me parece que es finísima y que tiene mucho que demostrar en ese ámbito. Ahora fuera de cámaras, la escena final, que es la que es la que una de las que estuve yo. ¡Ay, qué chula quedó, tía! La vi el otro día y decía, ¡buah, qué Hablas de pedazo la de genia! La del bar cuando cuando ella canta, canta, ya. tía. Bueno, y también cuando, Y mira que fue cuando loco Max. grabarla, ¿eh? El otro día justo Sí. me preguntaron, ¿cómo fue filmar esa escena? Y yo, o sea, en plan, yo creo que era de los días que menos noche existía, ¿sabes? Como del Sí, es plan, verdad. porque era Junio. julio, Yo creo que no, era junio, era o sea, casi junio, antes de San que Juan, que hay hacía un calor. poquísimas horas de Sí. noche. Y sí, sí, total. Una de esas jornadas que dices, por favor. Bueno, y que tienes que ser súper pragmático, ¿sabes? De plan, como yo recuerdo, los planos de reacción de la familia cuando ella canta, eran literalmente, mira a la derecha, mira a la izquierda, vale, sorpréndete, tal. O sea, como súper mecánico, de plan, pensando ya en montaje, rollo, bueno, vamos a ser prácticos porque tenemos una cantidad de cosas que rodar hoy que... Y luego es muy guay verla montada Está porque muy bien no se... construida. Como que no se percibe, ¿sabes? Como esta cosa más mecánica que sí que tuvimos que hacer porque no, es que no dábamos abasto. Y el trabajo de fotografía está muy potente. Me Qué gustó guay. mucho también, ¿eh? Sí, sí. Vale, después de este pequeño. Quería que me contaras la anécdota, solo por la gracia de la anécdota, de. Bueno, la película se rodó en 2022, a principios de 2022, que el COVID aún estaba un poco por ahí flotando. Y si no recuerdo mal, tú tenías COVID, ¿no? Tú pillaste el COVID. Sí, o sea, es fuerte porque yo no había pillado el COVID. Nunca. O sea, de plan, desde el 2000, desde el confinamiento no lo pillé. Y, y mira que había estado obsesionada, yo soy muy hipocondríaca y era como, "Uf, tengo COVID tal", como cada 2 por 3 me pensaba que tenía COVID, no lo tenía. Y rodando la peli, y estuve como muy rígida con eso, porque era como, sobre todo que no nos podíamos permitir que Eva tuviese COVID, porque no había cover, no había posibilidad de cambiar, o sea, como que estaba todo tan... y además que estaba rodando otra serie, ¿no? Como que teníamos una responsabilidad grande ahí. Y no tengo ni idea de cómo me contagié, porque nadie más estaba contagiado. O sea, fue literal llegar, que iba como de copiloto de la moto con Sara, la script, y noté que la mochila me pesaba 15 kilos y yo, ¡buah! ¿Ya qué? ¿Me puedo hacer un antígenos? Lo hice. O sea, la raya más negra que hayas visto en tu vida. Y yo, ¡buah! Y nada, doble mascarilla. O sea, es que ni planteamos no rodar. Ya, ahí como apartada, ¿no? Como, ¿quién es esa que está ahí marginada? La directora. Con un walkie. Luego rodamos toda la parte como del bosque y tal. Yo estaba con 38 de fiebre, no me podía levantar de la silla. Walkie en mano. Me acuerdo que después, como en terapia, cuando acabé de rodar, dije, va, pues he conseguido algo muy guay, que es como que estaba fatal de cuerpo, ¿sabes? Como fatal, no me podía ni mover, pero de mente estaba súper fresca, ¿eh? Tal, no sé qué, y ya como... "No, esto no es necesariamente bueno, que estés tan disociada de tu cuerpo". Pero en ese momento me sentí como de plan, vale, puedo con todo realmente. Bueno, y O que sea, fuiste estoy en práctica. la mierda más absoluta, pero estoy lúcida de mente, que es lo más importante. Estoy aquí postrada en esta silla de camping con 5 mantas que la gente iba con shorts. O sea, que no podía moverme, pero salió todo. Bueno, Sí, tu sí. cuerpo te ayudó a decir, en este momento no nos podemos permitir Sí, 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 estar total. espesa. Sí, no, y que siendo hipocondríaca está bien saber que en realidad eres fuerte, ¿sabes? Como que creo que hay como una creencia de soy débil, estoy mala, ¿sabes? Como todo el rato, que luego cuando te pasan cosas así es como, a ver, o sea, tienes Soy fuerza porque has fuerte. podido hacer esto, ¿sabes? Sí. Qué gracia esta anécdota. Bueno, luego fue el Primavera Sound al cabo de 2 semanas, todo el mundo pilló el COVID y el último día de rodaje, o sea, la fiesta final de rodaje, Eva Llorac se contagió de COVID, Sí, aparte oficialmente. oficialmente. Bueno, Porque pero claro, ya todo el mundo había ido al Primavera, todo el mundo que tenía COVID, ya a mí me daba igual, porque yo ya en el momento en el que pasé el COVID me quité la mascarilla y dije, a la mierda, ya estoy... Y luego ya todo el mundo. bueno, está bien. Es un buen final. Em, ¿Qué te iba a decir?
has estado haciendo entonces de directora? Esta es tu primera película, has dirigido videoclips, has dirigido algún encargo como el de Eso no es Suecia que hiciste con Sara Fontova, Sí, Fantova. Que era la script de... Sí. Bueno, vivimos juntas 3 años, o sea, somos muy amigas. Sí, también era la script de Te estoy llamando locamente. También. Y de hecho ahora estrena en el DA... Estrena en Málaga Estrena en Málaga. y luego en el DA. Y luego en También el DA. estará. Lo he visto Sí, por Yone ahí. a veces. Y que también es una peli que fue un poco como la tuya, totalmente. Sí, sí, tal cual. Y pues esto que te iba a decir, haces encargos, ahora estás desarrollando tu próxima peli, pero me decías también fuera de cámara que te gusta ser polifacética y que no te quieres encerrar en un solo papel, ¿no? Sí, y sí, como que hay algo, o sea, obviamente a mí lo que me gusta es dirigir, pero que creo que dentro de ser directora, como que hay muchísimas caras que me interesan, ¿sabes? Sí que creo que es curioso porque es verdad que cuando nos enfocamos en algo, incluso desde el equipo técnico, ¿no? Como que hay, no, yo hago ficción, no, yo hago publi, no, yo hago tal. ¿Sabes? Como que sí que hay, como que nos gusta ponernos ciertas etiquetas también porque es necesario, porque es verdad que cuando entras en una rueda, si quieres que te llamen, ¿no? Tienes que estar como disponible para ese tipo de gente, para esa rueda, para ese sistema. Yo de momento no sé cuánto me va a durar, porque es eso, que ahora no tengo responsabilidades y mi economía, ¿sabes? Como que yo puedo poner en riesgo mi economía si quiero, ¿sabes? Pero sí que me gusta apostar por realmente hacer lo que me hace como vibrar y lo que me gusta. Y si eso es un videoclip de un artista o es hacer algo como más pequeño en el que yo filme, yo monte, pues bienvenido sea, ¿sabes? Como sí que me da mucho palo verme a mí misma como entrando en una especie de rueda en la que ya, o sea, como que no estar siendo consciente de desde dónde estoy aceptando los trabajos, ¿sabes? Y para mí como que es muy sagrado, ¿sabes? Como pues eso, el entusiasmo que le pongo al trabajo o lo que me gusta hacer cine, dirigir, tener ideas, como todo este mundo creativo lo quiero proteger, ¿sabes? Porque también veo muchos casos de gente que se quema por esta necesidad como de estar cogiendo cosas, de no saber y no poder decir que no, ¿sabes? Como yo también me siento privilegiada de que voy trampeando, o sea, no negaré, vivo una vida humilde, ¿sabes? Tampoco es que... em, pero sí que de momento tengo el privilegio como de poder Elegir. elegir, sí, Elegir disfrutar y sí, que es eso, elegir... que ahora estaré de script en una película de una amiga, ¿sabes? O sea, como que a mí no me... Como que a veces priorizo la experiencia al estatus, ¿sabes? Como que... Bueno, está muy relacionado con lo que has dicho al principio de todo ese entusiasmo de implicarte en todo que luego se te devolvió de alguna forma Claro, sin es que que es muy tú... dedicado lo que hacemos. O sea, Mm. es entregarte a saco. O sea, es como no. Para mí no hay punto medio, ¿sabes? Entonces, si lo hago, quiero que me aporte algo a nivel vital, ¿sabes? Que yo pueda como pensar en 2025, ¿qué hice? Decir, buah, qué bien me lo pasé haciendo esto, o qué guay quedó aquello que hicimos, ¿no? O sea, no pensar, fue un trámite porque quería llegar a otro lado, ¿sabes? Me da mucha pereza pensar así. A lo mejor cambio de mentalidad en 3 días, ¿eh? También te lo digo. Porque la vida es la que es, vivimos en un mundo capitalista como súper feroz y a lo mejor llega un momento en el que digo, basta ya, quiero tener más pasta o lo que sea, o no me puedo permitir Hacer esto. hacer esto, ¿no? Pero bueno, de momento, Bueno, es algo muy típico de la industria, ¿no? También lo que has comentado de que mucha gente hace esto, ya no solo en dirección para conseguir un estatus, sino como técnico o técnica, que como no sabes cuánto tiempo vas a estar sin volver a rodar, coges todo y hay veces que de pronto te das cuenta de que te estás maltratando mucho peor que si estuvieras asalariada por el más feroz de los empresarios, sí, porque no te estás tratando de una forma que a lo mejor ibas 3 años sin tener vacaciones. sí, Y sí. eso creo que es como una especie de pandemia de la Mm, industria en la que mm. trabajamos, ¿no? Total, sí, sí, mucho miedo justificado como a salir de las ruedas, ¿sabes? Porque, no sé, esto lo hablo también con amigas o mujeres que han tenido hijos y es un temón también, ¿sabes? Es Como un en tema. plan, sales de la rueda pues para eh, Maternar. maternar, criar, lo que sea, y volver a entrar como a veces no es tan fácil, ¿sabes? Entonces está justificado también esta necesidad como de decir que sí, coger las cosas.
como para protegerte a ti y proteger tu... Bueno, y tu esfuerzo y tu Sí. trabajo, ¿no? Mm. Totalmente. Bueno, tenía una pregunta aquí que es cómo es ser mujer directora, pero creo que ya lo hemos hablado con el tema de la horizontalidad y lo de otras mujeres con las que has trabajado y tal. Creo que está claro que es un buen momento. No sé si quieres añadir algo sobre... Es que yo creo que soy muy privilegiada en ese aspecto. Como que hay algo de mi crianza que estuvo on point, ¿sabes? En ese aspecto concreto. Como que siento que desde niña siempre he tenido el espacio para decir lo que me ha dado la gana, ¿sabes? En el colegio, o sea, yo siempre me he sentido eh, como que que lo que yo tenía que decir tenía sentido, ¿sabes? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Estoy segura que habrá mucha gente que ha dicho esta pesada que se calla la boca, ¿sabes? 100%. Pero yo desde pequeña, pues en clase me sentía como súper validada y súper... Entonces, cosas, o sea, yo sé que hay amigas mías que a lo mejor sí que en algún momento de infancia han tenido como este momento de no seas mandona, y esto les ha marcado después toda la carrera, ¿sabes? Y toda la vida, porque ya te sientes como de plan, vale, quizá me callo, cojo un perfil más bajo, tal. A mí nunca nadie me dijo a tiempo que era mandona, entonces yo seguí siendo mandona hasta el día de hoy, ¿sabes? Entonces, sí que siento que, a pesar de que muchas veces notas como el primer momento este de juicio, ¿sabes? O sea, como de, no sé, es que me pasó una cosa graciosa hace poco en Madrid, estaba en un taxi y como me metí, era súper pronto por la mañana, iba a rodar la segunda unidad de una serie y me metí en el taxi y tal, y el taxista empezó a hablar, ¿no? ¿A dónde vas? A los platós, tal, no sé qué, vale, tal. Me dijo, ¿qué eres, actriz? Y yo, no, no, soy directora. Ah, directora. Ah, bueno, bueno. Vale, vale, tal. Cuando me bajé del taxi me dijo, bueno, a ver si te hacen caso. Y yo, sí, sí, me pagan por eso. A ver si esta vez me hace caso. O sea, como que sí que es verdad que hay veces, pero a mí personalmente, como no me... O sea, siento que es bastante rápido el momento como de... Entre que alguien me prejuzga y piensa como, esta chiquita, que ven que soy válida. Yo personalmente no lo vivo como... O sea, a mí me hace gracia cuando veo a alguien que es como, esta chica, y digo, pienso, bueno, ya se enterará que soy buena. ¿Sabes? Como de un momento a otro, ¿sabes? Pero porque sí que, por suerte, he tenido como un entorno que me ha dado esa seguridad y yo me siento... Totalmente válida Me y... siento válida y segura para hacer lo que hago, ¿sabes? Que eso no quiere decir que me piense mejor que los demás. Simplemente que el lugar que ocupo siento que me lo merezco y que lo sé hacer bien, igual que sé, otras cosas se me dan fatal y también lo sé ver, ¿sabes? Como que al final para mí dirigir no tiene más valor que ser sonidista o ser matemático o ser profesora, ¿sabes? Como que simplemente son aptitudes para las que uno encaja más o menos. Aún así, siento que mi experiencia no es em, universal. Porque siento que a las mujeres, pues este cuestionamiento que a mí a lo mejor pienso, bueno, como me parece un reto, pero porque estoy loca, ¿sabes? Soy así, ¿sabes? Como que a mí no me intimida normalmente eso. Sé que hay mucha violencia que se ejerce desde ahí, ¿sabes? Como desde el poder y desde el dar oportunidades o no a chicas jóvenes y poner en valor el trabajo, porque siempre se juzga más a una chica. O sea, como que pues esto en los presupuestos se ve un montón, ¿sabes? Los presupuestos con los que manejan los hombres versus los que manejan las mujeres. Directoras súper asentadas en la industria. Es muy fuerte como ver las diferencias de presupuesto que hay. Entonces, Sí, estuve haciendo una entrevista a CIMA y en los sondeos del 2023, que los del 2024 saldrán en abril, aún no han salido, era de media un 42% menos. Es sí, muchísimo. sí, sí. Por eso que al final, como yo me siento internamente, es una cosa y luego los datos y lo que vemos todo el rato es otra. Y está claro que ser mujer directora pues tiene unas dificultades que quizás el hombre director no las tiene. Te harán unas preguntas
que a lo mejor, o sea, no paran de decir, no tienes ni 30 años. Tengo que decir que a mí me encanta que me lo digan, porque es pura crisis. Pero pienso, tío, ¿esto se lo dirían a un director hombre? Creo que no. O sea, como que me ven mucho más niña de lo que soy, como muchas veces, como siendo tan joven y pienso, tío, no tengo 18 años, tampoco. O sea, como que a mi edad mis padres ya me tenían, ¿sabes? O sea, como que hay algo de que a las mujeres creo que eso nos infantiliza más que a los hombres en una profesión que es como de liderazgo y de responsabilidad. Bueno, sí, no solo hace falta ver los puestos de poder, los pocos que hay de mujeres en las empresas en general, no solo en la industria, que acostumbran a llegar con más de 50. O sea, que parece que para que te lo... Bueno, como, esto lo cortaré, pero como cuando se aprobó el derecho al voto, una de las premisas que estaban diciendo era que las mujeres pudieran votar a partir de los 42, porque era cuando pensaban que las mujeres teníamos raciocinio ¿Qué dices? para pensar Perdona, a quién pero las votar. niñas no eran las más listas de la clase. O sea que si nos ponemos así, claramente, bueno, pues dale el voto a los 10 años, porque va a ser más lista que un chaval de 25. O sea, es que es así. 100%. Quería preguntarte, la última cosa que tenía apuntada era, ¿cómo es tu proceso creativo? No sé si te apetece compartirlo un poco. Sí. También desde dónde, o sea, de dónde surge. Creo que sí que es verdad que yo, por ejemplo, que conozco tu trabajo final de SCAC y, y tu peli de ahora, ¿no? Sí que es verdad que es un poco transversal, que tiene cosas en común, ¿no? Como que, que es un marco económico similar, que tiene una protagonista de una edad similar, que la temática también. No sé si el primer corto a lo mejor te hizo inspirarte para la peli. O sea, No. de dónde viene o por qué crees? O sea, ¿crees que es algo que haces de forma consciente o...? Claro, o sea, a nivel como de proceso creativo, a pesar de que el formato sea diferente, o sea, tipo corto, peli, videoclip, lo que sea, em, sí que hay algo que yo voy identificando, o sea, como que me he ido encontrando un poco con mi proceso creativo, no lo había como bajado a tierra de esta manera, pero ahora ya después de unos años haciéndolo, como que sí que veo como puntos en común. Creo que soy, o sea, me baso mucho en la intuición. Entonces, para mí, yo creo que nunca voy a arrancar un proyecto desde quiero hacer una peli que hable sobre la maternidad, o que hable sobre el nido vacío. O sea, no suele ser mi proceso. O sea, todo suele partir como de imágenes aisladas, o sea, imágenes de plan, escenas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el corte de final de carrera fue muy claro este momento porque estaba un día en un bus y vi literalmente una escena que luego reproducía en el corto, que era una mujer de unos 50 y largos, catalana, con un chaval americano que iba con una mochila y una maleta, y le preguntaba, ¿has estado alguna vez en Barcelona? ¿Todavía? ¿Es la primera vez que estás en Barcelona? Iban juntos, ¿eh? Y él le decía, no, es que no, don't speak Spanish. Decía, bueno, ya nos iremos entendiendo estos días. Y yo como, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? O sea, como de dónde, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Sabes? Entonces, para mí, siempre, o sea, el proceso es el de dejarme guiar por la intuición y ir recolectando o de la vida o de cosas que se me ocurren. Bueno, como que creo que cada uno tenemos nuestro pequeño radar, ¿no? Entonces a mí hay cosas que me interesan que probablemente a ti te pasen desapercibidas y viceversa, ¿no? Entonces de toda esa recolección, en el momento en el que lo agrupas y le empiezas a dar sentido, es una especie como de analizar en profundidad las cosas que te han ido interesando para llegar un poco al origen de qué es lo que quieres hablar. Y yo me he ido dando cuenta de mis issues como persona por las cosas que me iban interesando, ¿sabes? O sea, yo al final, pues todas las temáticas que atraviesan como las cosas que he ido haciendo,
siempre están relacionados con el miedo al paso del tiempo, que las cosas cambien, el miedo al cambio, los roles y mm, a veces somos presos de nuestros propios roles que nos hemos configurado. Y es algo que me atraviesa a mí también como persona, ¿sabes? Como que son mis pequeñas obsesiones. Entonces, es muy curioso como, para mí es una especie como de autoterapia, ¿sabes? Y de autoconocimiento, el ir desgranando como estas... O sea, primero escribo algo, una imagen que no tengo nada claro. Me pasa mucho que, pues ahora escribiendo lo siguiente, ¿no? Como yo tengo imágenes que sé que me gustan y me generan algo, pero son un misterio todavía para mí. Y a lo mejor no las resuelvo hasta de aquí a un año, ¿sabes? Pero es como, sé que esto es importante. Todavía no está bien encajado la historia, pero esto es importante. Y, y es ir un poco como haciéndote arqueología de tu propio descubrimiento, ¿sabes? Y ver qué hay debajo y... sé que hay gente que trabaja diferente, pero para mí siempre hay como mucha cosa random que luego en algún momento tendrá sentido. Pero me gusta mucho confiar en la intuición. Has tenido que, no me sale la palabra, que decir, vale, algún momento decir, vale, esto no lo puedo encajar, tengo que Sí. sacarlo. Un montón. Esta es una... También como... Para mí el equilibrio definitivo y más complicado es entre darle valor a tus ideas y a tu intuición y no caer en la autocomplacencia, ¿sabes? O sea, para mí es como una lucha, porque es como, vale, quiero estar lo máximo conectada y sacar como cada gotita de inspiración que tenga dentro y confiar en mis ideas, ¿sabes? Pero no quiero ser autocomplaciente y no quiero creerme que esta idea es la mejor cuando a lo mejor hay otras que son mejores, ¿sabes? O creerme que es la hostia, porque también tienes que creer en, o sea, tú tienes que creer en tu proyecto para tirarlo adelante. Si no crees tú, no va a creer nadie, ¿no? Pero es una fina línea que es, para mí es un poco el kit de la cuestión y que cada día lucho para estar a la altura de eso, ¿sabes? Y a veces es súper difícil. Qué guay. Bueno, pues ya está. Pues muchas Me ha gracias. encantado, Celia, de Qué verdad. Te guay, explicas sí. muy bien y eres muy inspiradora. Joder, tía, gracias. No, es verdad, es verdad. Además me gusta porque puedo hablar desde, o sea, puedo escucharte desde el conocimiento de haberte Claro, visto claro, que me y saber que conoces. no estás siendo nada hipócrita, ¿sabes? Ya, ya. Porque hay veces que las personas cambian mucho Ya. cómo se perciben a sí mismas o cómo se comportan en Hostia, pues me alegro, entornos. ¿eh? Porque claro, esto digo yo, mi Sí, percepción. Luego a lo mejor soy una sí, normal, no, hay ¿sabes? gente que a lo mejor es como súper dulce y Ya, ya. súper de escucharte y súper tal en Ya. la vida diaria, pero luego en rodaje se Ya, ya, transforma. A mí ya. me ha pasado eso a veces con gente que he dicho, oh, wow. Y tú me has visto en momentos muy intensos, ¿eh? ¿Cuál de ellos te refieres ahora? Los dos rodajes en los que has estado en dos, Bueno, el de Amaya claro, y allí fue, eso fue eso era matador. súper intenso. O sea, el plan. Y el día de rodaje que tú estuviste fue el más intenso de toda la peli. O sea, realmente me has visto en los momentos más del Pero siempre plan. estás muy... Yo creo que tienes la capacidad de llevar por dentro y no por fuera, porque no se te nota mucho. Me concentro un montón y a veces parezco un robot. Eso sí. No, pero siempre buenas palabras, siempre delicadas, siempre pides las cosas. Es verdad, es verdad. Joder, yo era Ya, ya. videoasis y estaba allí como con el Q-take del plan Ya, ya, help. Y ya. en cambio, o sea, era como muy... Me Ya. sentía, Qué me bien. sentía Jo, pues chill. me alegro un montón. Sí, sí.